Hoy aquí están a mi lado, pues está la consejera de Patrimonio, María José Gascón, y aquí a mi izquierda pues tenemos hoy la persona que a continuación le podrán escuchar, que es el segundo ganador, ¿no?, de este segundo volumen de Escríbelo de la comarca del Bajo Aragón. Tengo que decir que el primer ganador de esta edición pues no puede estar hoy con todos nosotros porque es de Ciudad Real, ¿verdad? Nos ha podido desplazar aquí con todos nosotros. Pero bueno, tenemos aquí a mi lado a Luis Arrufat, que ha sido segundo ganador de esta edición, como digo, de Escríbelo, que además, pues bueno, tiene la peculiaridad de que él, este trabajo, Los Mondongos, que todos lo conocemos, yo personalmente he tenido ocasión de visualizar el relato de Luis Arrufat, y la verdad es que lo que he leído pues me he sentido identificado, ¿no? Quién no en sus casas, en el pasado, pues vivíamos, parece que fue hace mucho, pero total hace 4 días. Yo me considero joven y hace 4 días que en todas las casas, en todas las familias, pues vivíamos en el mundo rural pues ese mondongo, ¿no? Esas fiestas, si me lo permitís, que se realizaban en el entorno familiar. Yo personalmente puedo contar la anécdota que vivía con eso del mondongo. Celebrábamos una gran fiesta en casa de mis tíos, hacíamos una matanza un fin de semana y al fin de semana pues hacíamos otra gran fiesta que celebrábamos en la casa de mis padres, ¿no? Es un relato, os voy a decir un poco lo que me salga, ¿vale? El primer relato se titula La hierba apenas crece bajo los nogales y es de José Agustín Blanco Redondo. Claro, no es de nuestra tierra, ahora vive por Valdepeñas, de Ciudad Real. Bueno, está por ahí, está. Pero claro, siempre pueden presentar un relato si lo sitúan dentro de nuestra comarca. Y en este caso, José Agustín Blanco Redondo ha situado la acción en Berge y alrededores. Luego entra en concurso, ¿vale? ¿Qué nos cuenta? Un poquillo por encima porque lo tenéis que leer, solo un poco, si no os voy a chafar el final. Pues presenta un personaje que vive en Bergen, en una casita del campo, con su esposa, con Claudia, un señor un poco holgazán. Le gustaba comer y bastante borrachín. Entonces, Claudia, su mujer, era la que tenía que hacer todas las tareas, las de casa, las del huerto, arreglar los animales que tenían, lo hacía todo. Y él tenía 2 nogales en sus tierras, ¿vale?, de Berge, y ahí se había extendido una hamaca. Allí se pasaba la mayor parte del día, junto a su botella de vino y una escopeta a la que quería más que a su mujer, ¿vale? También tiene. Voy a explicar un poquito más y no os lo charraré todo. Pero lo que hacía, a ver, no se fiaba mucho de su mujer porque su mujer ya estaba harto de él y con razón. Entonces lo que hacía era, le sisaba de la economía, de cuando vendían algún producto del campo, de lo que recogía la mujer de vender los huevos de las gallinas, sisaba, iba robando un poco, o de lo que él llevaba luego al pueblo a vender. Y cogía billetes de 50 y 100, un montón, los enrollaba, hacía paquetitos y los metía en su novia, que era la escopeta de la que nunca se separaba. El segundo relato le sorprendió al jurado. Le sorprendió pues por su calidad humana, por su cercanía, por su originalidad, por el profundo conocimiento de nuestra comarca y de las de alrededor, y por describir de una manera tan acertada y al mismo tiempo ilustrativa sobre un tema tan tradicional como es el mondongo y la matacía del cerdo. Antes de nada, quiero agradecer a la comarca del Bajo Aragón y a su consejo la convocatoria de este concurso,
Es una manera de promocionar la cultura, promocionar el territorio y, en este caso, hasta la lengua. Asimismo, deseo dar las gracias al presidente, vicepresidente y la consejera por asistir a este acto. A los medios de comunicación y a todos los presentes, gracias por acompañarnos. Mi trabajo, el mondongo, como su nombre indica, se refiere al día de la matanza del cerdo. Cuento lo que yo vivía ese día. Cuando tenía 11 años es lo que recuerdo. Era un día de fiesta familiar y de llenar la despensa que ya se estaba quedando vacía. Su contenido era fundamental para mantenernos casi todo el año. El libro tiene un contenido agridulce. Dulce porque cuenta una historia y ácido porque esa historia todos sabemos que termina en una muerte. En este momento podría profundizar, casi tanto como ha hecho María José, un poco más en el trabajo que presenté, pero como está publicado en el libro y con el fin de no ser demasiado pesado si no me echarán la bronca, es preferible que si alguien tiene interés lo lea completo, despacio y cuando mejor pueda.